Gaia y Urano. El comienzo de todo. Mucho antes de que los humanos pisaran la Tierra, antes de que existieran los días o las noches, solo había vacío. No un vacío tranquilo, sino un abismo sin forma, sin tiempo y sin dirección. El caos. De esa vastedad surgieron las primeras entidades primordiales, y entre ellas estaban Gaia, la Madre Tierra, y Urano, el cielo estrellado. Gaia era sólida, fértil, capaz de dar vida por sí misma. Urano, inmenso y envolvente, cubría a Gaia con su cuerpo celestial cada noche. Juntos formaban la pareja cósmica que encendió la chispa de toda la creación. De su unión nacieron los primeros seres divinos, los 12 titanes, los aterradores cíclopes de un solo ojo, y los hecatonquiros, gigantes con 100 brazos y 50 cabezas. Pero al ver las formas monstruosas de algunos de sus hijos, Urano sintió miedo. Sin compasión, los encerró en lo más profundo del Tártaro, un abismo sombrío en las entrañas de la Tierra, donde la luz jamás podía llegar. Gaia quedó destrozada. El dolor de ver a sus hijos sepultados en su propio vientre era insoportable. Llena de ira por la crueldad de Urano, comenzó a tramar un plan de venganza. Reunió a sus hijos titanes y los instó a rebelarse contra su padre. Pero ninguno se atrevió, salvo uno. Cronos, el más joven y ambicioso de los titanes, se levantó. Armado con una hoz de piedra forjada por la misma Gaia, emboscó a Urano en un ataque brutal. Cronos castró a su propio padre y arrojó los genitales al mar. De la sangre que cayó sobre la tierra nacieron las erinias, diosas de la venganza, y de la espuma del mar surgió la deslumbrante Afrodita, diosa del amor. Con Urano derrocado, Cronos tomó el control, dando inicio a una nueva era. Cronos, el titán, que temía al tiempo con Urano fuera del camino, Cronos se convirtió en el soberano supremo del mundo. Junto a su hermana y esposa Rea, gobernó sobre dioses y mortales durante una era conocida como la Edad de Oro, un tiempo legendario en el que no existía el hambre, ni la guerra, ni las leyes. Según las antiguas creencias, la humanidad vivía en perfecta armonía, sin necesidad de castigos ni obligaciones. Pero incluso con todo su poder, Cronos estaba atormentado por el miedo. Gaia y Urano habían profetizado que uno de los hijos de Cronos lo destronaría algún día, tal como él había hecho con su propio padre. Ese miedo se transformó en obsesión. Para evitar que la profecía se cumpliera, Cronos tomó una decisión cruel. Comenzó a devorar a todos sus hijos. Apenas nacían, los tragaba enteros, sin piedad. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, todos quedaron atrapados dentro del vientre de su padre, sumidos en un limbo oscuro y asfixiante. Pero Rea, decidida a no perder otro hijo, ideó un plan astuto. Cuando quedó embarazada de su sexto hijo, Zeus huyó a la isla de Creta. Allí, en secreto, dio a luz al bebé. En lugar de entregarlo, envolvió una piedra en pañales y se la dio a Cronos, quien la tragó sin sospechar nada. Zeus creció oculto, alimentado por la cabra Amaltea, protegido por ninfas y entrenado en secreto. Cuando alcanzó la madurez, regresó para enfrentar a su padre. Con la ayuda de la diosa Metis, preparó una poderosa poción que hizo que Cronos vomitara a todos los hijos que había tragado, aún vivos. La profecía había comenzado a cumplirse. Lo que siguió fue una guerra cósmica que sacudiría los cimientos del universo, la titanomaquia, un enfrentamiento entre los dioses antiguos y los nuevos. Zeus, rey de los dioses y señor del cielo. Con la derrota de los titanes, Zeus se alzó como el gobernante supremo del cosmos. Dividió el universo con sus hermanos. Poseidón tomó los mares, Hades gobernó el inframundo, y Zeus reclamó el cielo, y con él, el trono sobre todos los demás dioses. Desde su trono en el monte Olimpo, Zeus gobernaba los destinos de dioses, mortales y de la misma naturaleza. Era el dios del trueno, el relámpago, la justicia y el orden divino. Su símbolo, el rayo, forjado por los cíclopes, un arma tan poderosa que podía destruir ciudades o castigar la traición con un solo golpe. Pero su reinado no se basó solo en la ley y el orden. Zeus también era famoso por sus aventuras amorosas, lo que a menudo traía caos al Olimpo. Casado con su hermana Hera, diosa del matrimonio y la familia, Zeus estaba lejos de ser fiel. Sus incontables relaciones con diosas, ninfas y mortales dieron origen a una vasta descendencia, muchos de ellos semidioses o héroes.
Entre sus hijos más famosos están Apolo y Artemisa, con la titánide Leto; Hermes, con Maia, hija de Atlas; Dionisio, con la mortal Semele; Heracles, Hércules, con Alcmena, una mujer mortal; y también Atenea, que nació directamente de su cabeza después de que Zeus se tragara a Metis, su primera esposa. Esta naturaleza seductora e impulsiva causaba conflictos constantes con Hera, quien perseguía sin descanso a las amantes de Zeus y a sus hijos ilegítimos con furia divina. Aún así, Zeus imponía respeto y miedo. Su autoridad era absoluta, y hasta los otros dioses dudaban en desafiarlo abiertamente. También era el protector de la Senia, el sagrado código de hospitalidad. Violar este lazo, hacerle daño a un huésped o traicionar a un anfitrión, era considerado una de las mayores ofensas a los ojos de Zeus. Como juez supremo del Olimpo, Zeus recompensaba a los justos y castigaba a los arrogantes, especialmente a los mortales que se atrevían a desafiar o compararse con los dioses. Además, intervenía frecuentemente en los asuntos humanos. Zeus decidía los resultados de guerras, enviaba presagios a través del trueno o las águilas, e influía en reyes y héroes mediante sueños u oráculos. En todos los sentidos, era el puente divino entre el cielo y la tierra. Hera, la reina celosa del Olimpo. Hera, tanto hermana como esposa de Zeus, es la diosa del matrimonio, de las mujeres y de la familia. Su trono dorado en la cima del monte Olimpo era más que simbólico. Hera era la reina de los dioses y protegía con fiereza todo lo que consideraba suyo, incluido el mismo Zeus. Pero su legado mitológico está marcado más por los celos y la venganza que por la autoridad o la compasión. Hera era famosa por su furia implacable, que desataba cada vez que Zeus tomaba otra amante, y en lugar de castigar a su esposo, dirigía su ira hacia las amantes y los hijos ilegítimos de él. Una de sus víctimas más conocidas fue Alcmena, la madre de Heracles. Hera la atormentó durante todo el embarazo, y cuando Heracles nació, envió 2 serpientes para matarlo en su cuna. Pero el infante las estranguló con sus propias manos. Más adelante, Hera volvió a atacarlo, haciéndolo enloquecer hasta que asesinó a su esposa e hijos. Para expiar su crimen, Heracles tuvo que cumplir los legendarios 12 trabajos, todos relacionados, directa o indirectamente, con la furia de Hera. Otro blanco de su venganza fue Io, una sacerdotisa del propio templo de Hera, que llamó la atención de Zeus. Para ocultar el romance, Zeus convirtió a Io en una vaca blanca. Hera, sospechando, exigió la vaca como regalo y luego la puso bajo la vigilancia de Argos, un gigante con 100 ojos. Zeus envió a Hermes para matar a Argos, y en señal de duelo, Hera colocó sus ojos en la cola del pavo real, su animal sagrado hasta hoy. Cuando Leto, otra amante de Zeus, quedó embarazada de Apolo y Artemisa, Hera la persiguió implacablemente por todo el mundo, prohibiendo que cualquier tierra le ofreciera refugio. Solo la isla flotante de Delos, con la ayuda de Poseidón, le dio asilo para que pudiera dar a luz. A pesar de su venganza, Hera también tenía un lado noble. Era la protectora divina de las mujeres casadas, del parto y de la fuerza femenina. Sus festivales, como las Heraia, se celebraban por toda la antigua Grecia en su honor, pero nadie se atrevía a provocarla. Incluso los otros dioses temían el temperamento de Hera. En un mito, conspiró con Poseidón y Atenea para derrocar a Zeus. Cuando él escapó, la castigó colgándola del cielo con cadenas y atando yunques a sus pies. Una advertencia severa para cualquiera que desafiara su autoridad. Hera no era solo la esposa de Zeus, era su equilibrio y su contrapeso. Donde él gobernaba con fuerza e impulso, ella gobernaba con juicio, control y un orgullo inquebrantable. Una diosa difícil de complacer, pero imposible de ignorar. Poseidón, señor de los mares y las tormentas. Poseidón, hermano de Zeus y Hades, es el dios del mar, de los terremotos y de los caballos. Después de la derrota de los titanes, el universo fue dividido entre los 3 hermanos, y a Poseidón le fue otorgado el dominio de todos los océanos, ríos, lagos y la vida marina. Gobernaba desde un majestuoso palacio submarino, hecho de coral y gemas preciosas, donde controlaba los mares con su poderoso tridente, forjado por los cíclopes. La personalidad de Poseidón reflejaba el mismo mar, impredecible, poderoso y temperamental. Marineros y pescadores lo veneraban, ofreciendo oraciones y sacrificios para tener aguas tranquilas y viajes seguros. Pero si se enfurecía, Poseidón podía desatar tsunamis, remolinos y terremotos, arrasando costas enteras con un solo golpe de su tridente. Uno de los mitos más famosos sobre Poseidón fue su rivalidad con Atenea por la ciudad de Atenas.
Ambos dioses querían ser los patronos de la ciudad. Los ciudadanos decidieron que ganaría quien ofreciera el regalo más útil. Poseidón golpeó el suelo y creó una fuente de agua salada, útil para el comercio, pero no para beber. Atenea ofreció el olivo, símbolo de alimento, madera, aceite y paz. El pueblo eligió a Atenea y la ciudad fue nombrada en su honor. Poseidón, enfurecido por el rechazo, maldijo la ciudad con sequías y desastres durante años, demostrando su conocido mal genio. Sin embargo, también era un creador. Se dice que creó al primer caballo al golpear una roca con su tridente. Por esta razón, también es el dios de los caballos y de las carreras de carros. Su vida amorosa era tan caótica como las mareas. Poseidón tuvo muchos hijos, dioses, monstruos y héroes por igual. Entre ellos, Teseo, el legendario héroe de Atenas, Polifemo, el cíclope que enfrentó a Odiseo, y Pegaso, el caballo alado nacido de la sangre de Medusa. Una de sus historias más extrañas involucra al rey Minos de Creta. Minos rezó a Poseidón pidiendo una señal de que estaba destinado a reinar. El dios le envió un majestuoso toro blanco, pero Minos se negó a sacrificarlo como había prometido. En venganza, Poseidón maldijo a la esposa de Minos, Pasífae, para que se enamorara del toro, y de esa unión antinatural nació el monstruoso Minotauro. Respetado, temido y adorado en toda Grecia, Poseidón no gobernaba el mundo, pero sí todo lo que estaba debajo y más allá de las olas. Y nadie se atrevía a desafiar al dios que podía hundir continentes enteros con su belleza. Hades, el rey silencioso del inframundo. Hades, el mayor de los tres hermanos, junto con Zeus y Poseidón, recibió, tras la titanomaquia, el reino del inframundo, la tierra de los muertos. A pesar de gobernar un dominio oscuro y temido por los mortales, Hades no era malvado. No era un diablo griego. De hecho, era un gobernante justo e incorruptible, encargado de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Su trono no estaba en el monte Olimpo, sino en lo profundo de la tierra, en un palacio de ébano, envuelto en niebla y ríos, tras grandes portones. Allí, reinaba con solemnidad, vigilando a los muertos, decidiendo sus destinos, y jamás permitiendo que un alma escapara. La entrada al inframundo estaba custodiada por Cerbero, el perro de 3 cabezas con ojos ardientes y cola de serpiente. Nadie podía entrar ni salir sin pasar por él. Y luego estaba el río Estigia, que separaba a los vivos de los muertos. Los espíritus debían pagar una moneda a Caronte, el barquero, para cruzar al otro lado. Por eso los griegos enterraban a sus muertos con monedas en los ojos o en la boca. Una vez dentro, las almas eran juzgadas por 3 jueces: Radamantis, Eaco y Minos. Ellos determinaban si el alma iría a los Campos Elíseos, un paraíso para héroes y justos, los prados de Asfódelos, para almas comunes, o al temido Tártaro, donde traidores y pecadores sufrían tormentos eternos. Pero quizás la historia más famosa relacionada con Hades sea su secuestro de Perséfone, hija de Deméter. Cautivado por su belleza, Hades emergió del inframundo en un carro tirado por caballos negros y raptó a Perséfone, llevándosela como su reina. Deméter, consumida por la tristeza, la buscó incansablemente. En su dolor, abandonó sus deberes y nada creció. El mundo cayó en una hambruna mortal. Temiendo la extinción de la humanidad y la pérdida de ofrendas, Zeus intervino. Envió a Hermes para negociar la liberación de Perséfone. Hades aceptó, pero Perséfone había comido semillas de granada, el alimento de los muertos, y quienes comen en el inframundo no pueden regresar del todo. Entonces se llegó a un acuerdo. Perséfone pasaría parte del año con su madre y parte con Hades. Así explicaban los griegos el ciclo de las estaciones. Cuando Perséfone está con Deméter, primavera y verano, el mundo florece. Cuando regresa al inframundo, otoño e invierno, la tierra se enfría y se vuelve estéril. Hades continuó reinando en silencio. A diferencia de otros dioses, rara vez intervenía en asuntos humanos. Era temido, pero no adorado abiertamente. Su nombre mismo se evitaba. Muchos simplemente lo llamaban Plutón, el rico, señor de todo lo que yace bajo tierra. Deméter, diosa de la tierra y del ciclo de la vida. Deméter, hermana de Zeus y Hades, era la diosa de la agricultura, la cosecha y la fertilidad de la tierra. Todo lo que brotaba del suelo era considerado fruto de su cuidado. Los cultivos, los granos, las frutas e incluso las flores eran vistos como reflejos de su ánimo y su presencia. Los mortales la adoraban con devoción,
pues contar con su favor significaba tener comida en la mesa y abundancia en los campos. Era la gran madre nutricia, pero como toda madre, también era capaz de un dolor inmenso. Ese dolor quedó inmortalizado en la historia de Perséfone, su hija. Perséfone era la alegría de Deméter, radiante, joven y llena de gracia. Un día, mientras recogía flores, la tierra se abrió repentinamente. Hades emergió, capturó a Perséfone y la arrastró al inframundo. Deméter, al darse cuenta de que su hija había desaparecido, inició una búsqueda desesperada. Durante 9 días y 9 noches, vagó sin comer, sin beber y sin descansar. Cuando finalmente descubrió que Zeus había permitido el rapto, su corazón se quebró. De luto, Deméter se negó a permitir que algo creciera. Los cultivos se marchitaron y la hambruna se extendió por el mundo. Incluso los dioses comenzaron a preocuparse, porque sin humanidad no habría ofrendas, ni templos, ni oraciones. Zeus envió a Hermes para traer de regreso a Perséfone. Hades aceptó, pero Perséfone ya había comido 6 semillas de granada. Esto la ató para siempre al inframundo. Se estableció entonces un nuevo pacto. Perséfone pasaría 6 meses con su madre y 6 meses con Hades. De ahí nacieron las estaciones. Cuando Perséfone regresa, la primavera y el verano florecen con la alegría de Deméter. Cuando se va, el otoño y el invierno caen con su tristeza. Este mito convirtió a Deméter en una de las deidades más veneradas de la antigua Grecia. Fue especialmente honrada en los misterios eleusinos, rituales secretos que prometían una mejor vida después de la muerte a quienes comprendían su dolor divino y su renovación. Deméter es mucho más que la diosa de los cultivos. Es la encarnación del ciclo de la vida y la muerte, del duelo y la esperanza, del luto y el renacer, una fuerza profundamente humana en forma divina. Hestia, la llama silenciosa del Olimpo. Hestia es la diosa del hogar sagrado, la familia, la armonía doméstica y el fuego eterno. Hermana mayor de Zeus, Hades, Poseidón, Deméter y Hera, fue la primera en ser devorada por Cronos y la última en ser liberada. Aún así, Hestia permaneció serena, callada y tranquila, alejada de los dramas y rivalidades del Olimpo. Ella simbolizaba la llama eterna del hogar, el centro de cada casa y ciudad griega. Cada hogar y cada templo público mantenía un fuego encendido en su honor. Esa llama no podía extinguirse jamás, pues representaba la unidad, la presencia divina y la continuidad de la comunidad. Tan vital era el papel de Hestia que todo sacrificio, público o privado, comenzaba y terminaba con ofrendas para ella. Era común que los griegos derramaran la primera y la última gota de vino o alimento en su nombre. A pesar de su importancia, Hestia eligió una vida de virginidad y paz. Pidió a Zeus que la liberara del matrimonio y del deseo, y él aceptó, convirtiéndola en una de las 3 vírgenes eternas del Olimpo, junto con Atenea y Artemisa. Tanto Apolo como Poseidón pidieron su mano. Le ofrecieron regalos, promesas y alabanzas. Pero Hestia los rechazó con dulzura, fiel a su naturaleza, protectora de la paz, no de la pasión. Aunque aparece en pocos mitos, su presencia siempre se sentía. No buscaba poder, gloria ni venganza. Su fuerza estaba en su constancia, en su calor invisible pero esencial. En algunas tradiciones, Hestia eventualmente cedió su asiento en el Olimpo a Dionisio, en un último acto de humildad, eligiendo la paz sobre el poder, la unidad sobre el orgullo. Ella es la llama en el corazón del hogar, la fuerza silenciosa que mantiene todo unido. Y como el fuego del hogar, Hestia dio calor al Olimpo, sin necesidad de arder. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra justa. Atenea, también conocida como Palas Atenea, es la diosa de la sabiduría, la estrategia, la justicia, las artes y la artesanía. A diferencia de su contraparte Ares, quien representa la brutalidad y el caos en la batalla, Atenea simboliza una guerra razonada y justa, la que se libra con estrategia, inteligencia y causa moral. Ella es la mente detrás de la espada, la estratega que gana antes de que se desenvaine una sola hoja. Su nacimiento es uno de los más simbólicos de la mitología griega. Temiendo una profecía que decía que su hijo con la diosa Metis lo superaría, Zeus se tragó a Metis mientras ella estaba embarazada. Tiempo después, Zeus comenzó a sufrir terribles dolores de cabeza. Suplicó a Hefesto que le abriera el cráneo, y de ahí emergió Atenea, completamente formada, vestida con armadura, y con un grito de guerra en los labios. No tuvo infancia. Nació lista para luchar. Una de sus historias más famosas es la competencia con Poseidón,
por el patronazgo de una nueva ciudad. Poseidón golpeó el suelo y creó una fuente de agua salada. Atenea plantó el primer olivo, ofreciendo alimento, aceite y madera. El pueblo eligió su regalo, y la ciudad fue nombrada Atenas en su honor. Atenea también tuvo un papel en el mito de Medusa. Originalmente, Medusa era una sacerdotisa hermosa en el templo de Atenea, que había hecho un voto de castidad. Pero cuando Poseidón la violó dentro del templo sagrado, Atenea, enfurecida, no con Poseidón, sino con Medusa por romper sus votos, la transformó en un monstruo, con serpientes por cabello y una mirada que convertía en piedra a los mortales. Más tarde, Atenea ayudó a Perseo a vencer a Medusa, prestándole su escudo pulido para usarlo como espejo, y así evitar mirar directamente al monstruo. Atenea también tuvo un papel clave en guerras míticas. Durante la guerra de Troya, apoyó a los griegos, ofreciéndoles estrategia y consejo. Inspiró a Odiseo, uno de sus favoritos, a idear el famoso caballo de Troya, que llevó a la victoria. También era diosa del tejido y las manualidades. En un mito, una mujer mortal llamada Aracne se jactó de ser mejor tejedora que Atenea. Celebraron una competencia, y el tapiz de Aracne fue impecable, pero estaba lleno de escenas que ridiculizaban a los dioses. Ofendida, Atenea la convirtió en araña, condenándola a tejer para siempre. Atenea representa el equilibrio entre la inteligencia y el poder. Admirada por mortales y dioses, era una luz de justicia, lógica y fuerza justa, protectora de ciudades, guerreros y pensadores por igual. Una encarnación divina del brillo tanto en la batalla como en la paz. Apolo, dios de la luz, la música y la profecía. Apolo, hijo de Zeus y la titánide Leto, es el dios de la luz, el sol, la música, la poesía, la sanación, las enfermedades y la profecía. Es uno de los dioses más completos y admirados del panteón griego, la encarnación de la juventud, la armonía y el brillo divino. Incluso su nacimiento fue dramático. Celosa de Leto, Hera la maldijo para que ningún lugar en la tierra le permitiera dar a luz. Finalmente, la isla flotante de Delos le ofreció refugio, y allí dio a luz a los gemelos, Apolo y Artemisa. La grandeza de Apolo se manifestó desde temprano. Uno de sus primeros actos fue matar a la serpiente Pitón, enviada por Hera para atormentar a su madre. Al derrotar a la bestia, reclamó el oráculo sagrado de Delfos como suyo, y este se convirtió en el centro espiritual de la antigua Grecia. El oráculo de Delfos, donde la sacerdotisa Pitia pronunciaba sus mensajes, era visitado por reyes y héroes en busca de guía divina. Las palabras de Apolo solían ser enigmáticas, pero siempre se consideraban verdad sagrada. Pero Apolo era más que un profeta. Era el dios de la música, el arte y la armonía intelectual. Llevaba una lira de oro, regalo de Hermes, y dirigía a las musas, inspirando toda creación artística y académica. Como dios de la sanación, podía curar enfermedades, o provocarlas con sus flechas doradas. En la Ilíada de Homero, castiga al ejército griego esparciendo una plaga, después de que un sacerdote fuera insultado. Su vida amorosa, sin embargo, estuvo llena de desilusiones y tragedias. Entre sus amores más célebres y fallidos, Dafne, una ninfa que huyó de sus avances y fue transformada en un laurel. Desde entonces, el laurel se convirtió en su símbolo sagrado, Coronis, quien lo traicionó. En su furia, Apolo la mató, pero rescató a su hijo no nacido, Asclepio, el futuro dios de la medicina, y Asinto, un hermoso joven espartano a quien Apolo amaba profundamente. En un trágico accidente, o quizás por celos de Céfiro, el viento del oeste, Asinto fue golpeado y murió. De su sangre nació la flor del jacinto. Apolo es la luz que revela, pero también el calor que quema. Representa el orden, la belleza, la razón y las verdades dolorosas de la profecía. Adorado en todo el mundo antiguo, Apolo se encontraba en la encrucijada entre el poder espiritual y la expresión artística. Artemisa, diosa de la caza, la luna y la independencia femenina. Artemisa, hermana gemela de Apolo, también nació en la isla de Delos, hija de Zeus y Leto. Llegó al mundo con gracia, y de inmediato ayudó a su madre a dar a luz a su hermano, convirtiéndose en partera divina desde el nacimiento. A pesar de esta conexión con el parto, Artemisa eligió un camino muy diferente, uno de virginidad eterna, naturaleza salvaje e independencia feroz. Siendo aún niña, pidió a Zeus que le concediera libertad del matrimonio y de la vida doméstica, y él aceptó. Artemisa se convirtió en una de las 3 diosas vírgenes, junto con Atenea y Hestia. Es la diosa de la caza,
los animales salvajes, los bosques, la luna y la protección durante el parto. Recorría las montañas con su arco y flechas, rodeada de ninfas y ciervos sagrados, evitando la civilización y la compañía de los hombres. Protegía con intensidad su privacidad y pureza. Uno de sus mitos más famosos es el de Acteón, un joven cazador que accidentalmente la vio bañándose. Artemisa, enfurecida, lo transformó en un ciervo y fue despedazado por sus propios perros de caza, que ya no lo reconocían como amo. Otro mito involucra a Orión, un gigante y hábil cazador. En algunas versiones, Orión intentó violarla y Artemisa lo mató con sus flechas. En otras, eran compañeros, pero Apolo, celoso, engañó a Artemisa para que lo disparara desde la distancia. Afligida por su muerte, lo colocó entre las estrellas como la constelación de Orión. Artemisa también jugó un papel clave al inicio de la guerra de Troya. Cuando el rey Agamenón mató a uno de sus siervos sagrados, Artemisa calmó los vientos, impidiendo que la flota griega zarpara. Para apaciguarla, Agamenón fue obligado a sacrificar a su propia hija, Ifigenia, aunque en algunas versiones, Artemisa la salva en el último momento. A pesar de su voto de castidad, Artemisa era protectora de madres y recién nacidos, ganando por partos seguros. Gobernaba la luna, complementando el dominio solar de su planeta. Donde el oro llegaba al norte, ella se volvía en silencio, como símbolo de destino, de pobreza y fuerza interior. Artemisa representa la fuerza femenina de la mujer, salvaje y sagrada, protectora pero implacable que no se cruza. Es una diosa de los límites, entre la civilización y la naturaleza, la luz y la sombra, la libertad y la guerra. Hermes, el mensajero de los dioses y maestro de los engaños. Hermes, hijo de Zeus y Maya, una de las Pléyades, hijas del titán Atlas, nació en una cueva del monte Silene, y desde el momento en que nació, comenzó a causar travesuras, literalmente. Siendo apenas un recién nacido, escapó de su cuna, recorrió el mundo, y robó el ganado sagrado de Apolo. Para evitar ser rastreado, giró las huellas de los cascos al revés, como si el rebaño hubiera caminado hacia atrás. Cuando Apolo descubrió el robo, se enfureció. Pero al enfrentar a Hermes, el astuto bebé tocó una lira, un instrumento que él mismo había inventado, usando un caparazón de tortuga y tripas de vaca. Apolo quedó tan encantado que lo perdonó y aceptó la lira como regalo. A cambio, le dio a Hermes un bastón dorado, el caduceo, que más tarde se convertiría en símbolo de la medicina. Hermes es el dios de los mensajeros, los viajeros, los comerciantes, los ladrones, la diplomacia, la elocuencia, los atletas y los sueños. También es un psicopompo, es decir, guía de almas hacia el inframundo. Ningún otro dios se mueve con tanta libertad entre el cielo, la tierra y el reino de los muertos. Casi siempre se le representa con sandalias aladas que le permiten volar, un casco alado, símbolo de velocidad, y el caduceo, un bastón con dos serpientes, que representa equilibrio y sanación. Pero que no te engañe su encanto. Detrás de su rapidez había un maestro del engaño. Hermes era el dios de las lagunas legales, los atajos, las palabras ingeniosas y las trampas divertidas. Siempre que los dioses necesitaban una solución rápida, un negociador astuto o un mensajero capaz de cruzar cualquier frontera, llamaban a Hermes. También fue quien rescató al bebé Dionisio, después de que su madre mortal muriera antes de dar a luz. Hermes lo llevó a un lugar seguro, lejos de la ira de Hera. Guió a Perseo en su misión para derrotar a Medusa, prestándole sus sandalias aladas y consejos valiosos. Hermes no fue un guerrero ni un rey, pero estuvo presente en casi todos los grandes mitos. Era el puente entre los dioses y los mortales, entre los vivos y los muertos, entre la ley y el truco. Hermes es la encarnación de la adaptabilidad, el ingenio y el pensamiento rápido. Si Atenea representa la sabiduría, Hermes representa la astucia, esa que encuentra la palabra perfecta o la salida más veloz, un estratega divino de las calles. Hefesto, dios de la forja, el fuego y la resiliencia. Hefesto es el dios del fuego, los volcanes, la forja, la artesanía y la invención. A diferencia de muchos dioses olímpicos, su origen fue inusual. En algunos mitos, nació solo de Hera, sin intervención de Zeus, como una forma de igualar el nacimiento solitario de Atenea. Pero al nacer, Hefesto no era bello ni perfecto como los demás dioses. Era cojo y deformado. Y Hera, avergonzada, lo arrojó desde el monte Olimpo. Cayó durante todo un día, hasta que finalmente aterrizó en el mar, donde fue rescatado por las ninfas marinas, Tetis y Eurínome, quienes lo criaron en una gruta oculta. Allí, lejos del Olimpo,
Hefesto descubrió su don, la habilidad de crear cualquier cosa a partir del fuego y el metal. Forjó joyas, armas, palacios e incluso sirvientes automáticos. Ya adulto, Hefesto envió a Hera un trono dorado como ofrenda de paz. Pero era una trampa. Cuando ella se sentó, quedó atrapada mágicamente y no pudo levantarse. Ningún dios logró liberarla, hasta que Dionisio emborrachó a Hefesto y lo llevó de regreso al Olimpo. A cambio de liberar a Hera, los dioses le concedieron el matrimonio con Afrodita, la más bella de las diosas. Pero su unión estuvo lejos de ser feliz. Afrodita le fue infiel constantemente, sobre todo con Ares, el dios de la guerra. Cuando Hefesto descubrió la traición, forjó una red invisible y los atrapó en pleno acto, arrastrándolos ante los demás dioses como un espectáculo público. A pesar de esa humillación, Hefesto siguió siendo un dios esencial. Él forjó el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón, el casco de invisibilidad de Hades, la armadura de Aquiles y hasta Pandora, la primera mujer, quien portaba una ánfora llena de las desgracias de la humanidad. Hefesto es el dios de aquellos que crean desde las sombras, que convierten el rechazo en poder, que forjan la fuerza a través del sufrimiento. Demostró al mundo que el verdadero poder no está en la belleza ni en los músculos, sino en lo que tus manos y tu mente pueden construir a partir del dolor. Afrodita, diosa del amor, la belleza y el deseo. Afrodita es la diosa del amor, la belleza, la lujuria, la sensualidad y la fertilidad. Una de las deidades más admiradas y temidas del Olimpo. Su origen es tan poético como impactante. Nació de la espuma del mar, creada cuando Cronos arrojó los genitales cercenados de Urano al océano. De esa mezcla de sangre divina y agua salada, emergió Afrodita, ya adulta, deslumbrante e irresistible. Donde quiera que caminaba, florecían las flores, y el aire brillaba con su presencia. Cada dios la deseaba, y para evitar conflictos, Zeus la casó con Hefesto, el pretendiente menos amenazante. Pero Afrodita no era amiga de la contención. Aunque casada, tuvo muchos amantes. El más famoso, Ares, el dios de la guerra. Con él tuvo varios hijos, entre ellos Eros, Cupido, dios del deseo, Armonía, diosa de la concordia, y en algunas versiones, Fobos y Deimos, dioses del miedo y el pánico. Cuando Hefesto descubrió la infidelidad, los atrapó con una red dorada e invisible y los expuso ante los demás dioses, provocando risas, pero pocas consecuencias. Sin embargo, Afrodita era mucho más que un símbolo romántico. Encarnaba el poder crudo y caótico del deseo, tanto creador como destructor. Era la diosa del matrimonio, la fertilidad, la seducción y el encanto. Sus festivales, las afrodisias, celebraban el amor, la naturaleza y la pasión. Uno de sus mitos más decisivos fue el juicio de París. Cuando se le pidió elegir a la diosa más bella, París otorgó el título a Afrodita, porque le prometió el amor de la mujer más hermosa de la tierra, Helena de Esparta. Esa elección desató la guerra de Troya, demostrando que el amor, al igual que la guerra, puede cambiar el destino de imperios. También amó a mortales. Con Anquises dio a luz a Eneas, futuro fundador de Roma, y con Adonis, un joven trágicamente hermoso, compartió un amor apasionado, pero condenado. Cuando Adonis fue asesinado por un jabalí, de su sangre brotó una flor, la anémona. Afrodita es mucho más que un rostro hermoso. Es belleza, poder, celos, pasión y magnetismo divino en una sola figura. Una fuerza que atrae corazones, enciende guerras y nos recuerda que lo que deseamos puede tanto elevarnos como destruirnos. Ares, dios de la guerra, la furia y la sed de sangre. Ares, hijo de Zeus y Hera, es el dios de la guerra, la violencia, el derramamiento de sangre y la destrucción pura. Mientras Atenea representa la estrategia, la disciplina y la sabiduría en la batalla, Ares encarna el caos, la rabia y la brutalidad. Entre los olímpicos, Ares no era muy querido, ni siquiera por sus propios padres. Los griegos lo respetaban más por temor que por devoción. En el campo de batalla, Ares no solo traía muerte, sino también terror. A menudo iba acompañado de siniestras personificaciones de la guerra: Fobos, el miedo; Deimos, el pánico; Eris, la discordia; y Enio, la destrucción. Su llegada significaba sangre, gritos y fuego. No le importaba la justicia ni la causa. Luchaba por el frenesí, el rugido, el choque de espadas. A pesar de ser el dios de la guerra, Ares rara vez salía victorioso en los mitos.
Era herido, burlado y superado con frecuencia, especialmente por Atenea o por héroes mortales. En la guerra de Troya, apoyó a los troyanos, pero fue herido por Diomedes, con la ayuda de Atenea. Cuando se quejó ante Zeus, su padre se rió de él, llamándolo una vergüenza. Su romance más famoso fue con Afrodita. Aunque ella estaba casada con Hefesto, los amantes se encontraban en secreto, hasta que Hefesto los atrapó y los exhibió ante los dioses, llenos de vergüenza. Aún así, Ares y Afrodita tuvieron muchos hijos, entre ellos Eros, dios del amor apasionado, Armonía, símbolo del equilibrio entre la guerra y la belleza, y en algunas versiones, Fobos y Deimos, quienes lo acompañaban en batalla. Ares también tuvo hijos con mujeres mortales, incluyendo muchas guerreras amazonas, hijas feroces que reflejaban su naturaleza indomable. Aunque despreciado, Ares aún era respetado. Recordaba al mundo que la guerra no siempre se puede planear. A veces, estalla de forma impredecible y devastadora. Ares es la encarnación del lado oscuro de la batalla. El fuego en los ojos, la sangre en la espada, el grito del instinto sobre la razón. Dionisio, dios del vino, el éxtasis y la locura divina. Dionisio, conocido como Baco en la mitología romana, es el dios del vino, la fertilidad, el teatro, el placer y la trascendencia. Entre todos los dioses del Olimpo, su culto fue quizás el más salvaje, alegre y peligroso. Hijo de Zeus y la mortal Semele, su origen es único. Hera, celosa y vengativa, engañó a Semele para que le pidiera a Zeus que se revelara en su forma divina. Cuando Zeus lo hizo, su resplandor incineró a Semele, pues ningún mortal podía soportar su gloria. Semele murió embarazada, y para salvar al niño, Zeus cosió a Dionisio dentro de su propio muslo. Así, el dios fue 2 veces nacido, una vez de su madre y otra de su padre. Para protegerlo de la ira de Hera, Hermes lo ocultó, y Dionisio fue criado en secreto, a menudo disfrazado de niña. Creció vagando por el mundo, rechazado tanto por humanos como por dioses. Pero donde él pasaba, crecían las uvas, fluía el vino, y los corazones se abrían. Sus seguidores incluían sátiros, criaturas mitad cabra, salvajes y lujuriosos, ménades, mujeres en trance extático, y bestias salvajes que obedecían su voluntad. Sus rituales, conocidos como festivales dionisíacos, no eran simples fiestas. Eran explosiones espirituales que rompían las cadenas de la lógica, la jerarquía y el ego. Abrazaban la locura como una puerta hacia la verdad. Pero Dionisio no era ningún ingenuo. Podía ser aterrador con quienes se burlaban de él, como el rey Penteo de Tebas, que intentó prohibir los ritos dionisíacos. Dionisio, disfrazado, lo atrajo para que espiara los rituales. Las ménades, en un frenesí divino, incluyendo su propia madre, lo descuartizaron, creyendo que era una bestia salvaje. A pesar de ser mitad mortal, Dionisio obtuvo un trono en el Olimpo. En algunas tradiciones, este cedió su asiento para darle lugar, un intercambio simbólico de estabilidad por éxtasis. También era el dios del teatro. Las primeras tragedias y comedias griegas se representaban en su honor durante el Festival de las Dionisias en Atenas. Dionisio es el dios de la alegría y el caos, del desahogo y la transformación. Donde otros gobiernan con leyes y estructuras, él reina rompiendo normas, guiando a las almas más allá del miedo, el control y la identidad. Nos enseña que, para comprender verdaderamente la vida, a veces, primero debemos perderlos. Epílogo. Los dioses que dieron forma al mundo. Así concluye nuestro viaje por el panteón griego. Un reino de dioses y diosas con defectos, pasiones y poderes tan vastos como el cosmos. Estas deidades no eran perfectas. Amaban, traicionaban, creaban y destruían, igual que nosotros. Pero en sus historias vemos reflejos de la naturaleza humana magnificados, convertidos en mitos que moldearon la filosofía, el arte y la identidad durante generaciones. Ya sea el trueno de Zeus, la sabiduría de Atenea, el silencio de Hades o la locura de Dionisio. Cada dios encierra una parte de lo que significa ser divino y humano. Si disfrutaste este viaje mitológico, no olvides suscribirte al canal. Aún queda mucho por descubrir. Dioses olvidados, monstruos legendarios, héroes trágicos y lecciones eternas. Dale like, activa la campanita y comparte este video con alguien que ame la mitología, la historia o el misterio del alma humana. Y cuéntame en los comentarios, ¿con qué dios o diosa te identificas más? Hablemos de eso. Nos vemos en el próximo video. Y que los dioses estén contigo.